Muy buenos días. Iniciamos lectura. El libro se llama La disciplina marcará tu destino. Suda las cosas pequeñas. Aunque eran algunos de los mejores reclutas del país, aunque lo habían hecho casi todos los días de su vida, al inicio de cada temporada de Lucla, el entrenador John Wooden empezaba su primer encuentro con el equipo con un sencillo ejercicio. Chicos, les decía, así se ponen las zapatillas y los calcetines. Sin duda, no era lo que esperaban. No creían que fueran a recibir ese tipo de enseñanzas de uno de los mejores entrenadores de la historia de los deportes, pero era exactamente lo que necesitaban y como al final llegaron a entender el secreto del éxito tanto en el campo como en la vida. En baloncesto, que se juega en un suelo duro, el calzado de los jugadores es importantísimo. Una zapatilla, una zapatilla mal puesta puede provocar una ampolla y eso causar una infección, una herida en el pie, recuperar mal un rebote, una fractura de tobillo o destrozarse una rodilla. Solo nos lleva unos minutos, explicó Goodell, pero mostraba a mis jugadores cómo quería que lo hicieran. Sujetad el calcetín, pasadlo por la zona del dedo pequeño y el talón de forma que no queden arrugas. Alisadlo bien. Luego tirad del calcetín mientras os ponéis la zapatilla. La zapatilla debe estar bien abierta, con los cordones flojos para que el pie entre bien. Luego hay que apretar los cordones ojal por ojal y después anudarlos. Y haced un lazo doble para que no se deshaga, porque no quiero que las zapatillas se desaten durante el entrenamiento o el partido. Todos creemos que lo hemos superado, por supuesto. Tenemos algo más importante en qué pensar. Queremos algo más emocionante que hacer, menos básico, menos fundamental. Queremos desafiarnos, no perder el tiempo revisando una lista, estirando antes de un entrenamiento y leyendo las instrucciones en lugar de meternos en faena. Pero la cuestión es que solo estamos en condiciones de abordar los grandes problemas si antes hacemos bien las cosas pequeñas. Por brillante que sea, ninguna estrategia tendrá éxito si pasa por alto la logística. El diablo está en los detalles, solía decir el gran almirante Hyman Rickover, pero también lo está la salvación. Repito, el diablo está en los detalles, solía decir el gran almirante Hyman Rickover, pero también lo está la salvación. Y como dijo la imprudente e irresponsable Zelda Fitzgerald, cuya conciencia de sí misma era bien poca. Lo contrario también es cierto. Los hombres se ahorcan con los caballos sueltos, perdón, los hombres se ahorcan con los cabos sueltos, se lamentó. Los hombres se ahorcan con los cabos sueltos, se lamentó. Al centrarnos en la forma y preocuparnos por las cosas pequeñas, nos hacemos más fuertes. De hecho, más fuertes que si corriéramos a abordar problemas supuestamente más difíciles. Si pasamos por alto las pequeñas cosas, nos hacemos vulnerables. Al centrarnos en la forma y preocuparnos por las cosas pequeñas, nos hacemos más fuertes. De hecho, más fuertes que si corriéramos a abordar problemas supuestamente más difíciles. Si pasamos por alto las pequeñas cosas, nos hacemos vulnerables. ¿Se mejora algo con la falta de atención? Preguntaría el filósofo Epíteto. Por supuesto que no. Tanto si eres carpintero como deportista, inversor u oficial de infantería, la grandeza está en los detalles. Los detalles exigen autodisciplina, aunque nadie se dé cuenta de ellos o a nadie le importen. Repito, ¿se mejora algo con la falta de atención? Preguntaría el filósofo Epíteto. Por supuesto que no.
Tanto si eres carpintero como deportista, inversor u oficial de infantería, la grandeza está en los detalles. Los detalles exigen autodisciplina, aunque nadie se dé cuenta de ellos o a nadie le importe. El poema y proverbio sobre un caballo se remonta quizá a tiempos inmemoriales. Por faltar un clavo se perdió la herradura. Empieza diciendo, y después por la herradura se perdió el caballo, y por el caballo el jinete, y por el jinete el mensaje, y por el mensaje la batalla, y por la batalla el reino. Por faltar un clavo se perdió el reino. Lo repito, el poema y proverbio sobre un caballo se remonta quizá a tiempos inmemoriales. Por faltar un clavo se perdió la herradura. Empieza diciendo, y después por la herradura se perdió el caballo, y por el caballo el jinete, y por el jinete el mensaje, y por el mensaje la batalla, y por la batalla el reino. Por faltar un clavo se perdió el reino. Por una ampolla se perdió el partido. Por pasar por alto las pequeñas cosas, por no tener disciplina, todo se perdió. Por una ampolla se perdió el partido, por pasar por alto las pequeñas cosas, por no tener disciplina, todo se perdió. Sálvate, salva el mundo, haz bien las pequeñas cosas. Date prisa. Es lo más exasperante, pero llena cartas y mensajes en casi todos los conflictos que se han librado. Por miedo, por pereza, por mala gestión, un general no conseguirá que sus tropas se muevan. Llevan toda la vida preparándose para eso, para luchar, y cuando llega el momento son lentos. En la Guerra Civil estadounidense, el general George McClellan, por ejemplo, parecía incapaz de llegar a la batalla rápidamente, para exasperación de los que trabajaban con él. Tras visitar al general en su campamento, Lincoln le dijo en broma a su esposa, nos harán una foto si conseguimos quedarnos quietos el tiempo suficiente. Creo que el general M no tendrá ningún problema para eso. Solo después de que Lincoln lo empujara una y otra vez con palos afilados, dijo uno de sus secretarios, McClellan empezó por fin a avanzar contra Lee en 1862 y tardó 9 días en cruzar el Potomac. Es muy lento, declaró Lincoln con frustración. McClellan era un soldado brillante, pero gimiendo bajo el peso de su tren de aprovisionamiento, su conservadurismo, sus cargos, sus paranoias y sus preocupaciones, por naturaleza era incapaz de hacer las cosas con rapidez, de actuar con urgencia y preocuparse por las personas que lo esperaban. Peor aún, cuando avanzaba contra el enemigo, era solo a medias y a menudo se detenía en seco, como hizo después de la batalla de Antietam, cuando asestó un duro golpe al ejército de Lee, pero se negó a continuar. Tenía todos los recursos, el talento y la mano de obra, pero no se decidía. Era valiente en la lucha, claro, pero no lo suficiente para empezar o terminar una batalla que sabía que podría perder. No era lo bastante disciplinado para exigirse al máximo. Al final, en la guerra, como en la vida, hay que levantarse y ponerse en marcha. Hay que meterse de lleno, aunque dé miedo, sea duro o incierto. Los jefes militares hablan del valor de la celeridad, de moverse con rapidez y agresividad. En definitiva, de darse prisa. Tanto en los negocios como en los deportes o en el combate, todos los grandes lo hacen. Y los que no, lamentamos lo que pudieron haber sido. Es inevitable que en un momento u otro, la persona que decide cuándo intentarlo y cuándo
y cuando no se equivoque y traicione a su equipo, como ocurrió con Manny Machado en la serie de campeonato de la Liga Nacional 2018. No soy un gran cagaprisas, dijo Machado a los periodistas después de quedar eliminado tras batear la pelota justo a la zona del parador en corto y salir poco menos que caminando hacia la base, que corre para pararse en la primera base. Repito, no soy un cagaprisas, dijo Machado a los periodistas después de quedar eliminado tras batear la pelota justo a la zona del parador en corto y salir poco menos que caminando hacia la base que corre para pararse en la primera base. No es mi manera de ser, no es para mí, no soy así. ¿Imaginas lo que Lou Gehrig habría pensado al respecto? Corre siempre. Nunca se sabe. Era el lema de los Yankees. Un buen jugador no necesitaría que se le recordara siquiera. Lo llevaría en la sangre. No hay excusa para que un jugador no corra, diría Gehrig. Creo que todo jugador se debe a sí mismo, a su club y al público, a su club y al público correr hasta el último minuto que esté en el campo. Repito, creo que todo jugador se debe a sí mismo, a su club y al público correr hasta el último minuto que esté en el campo. Si no eres una persona que se da prisa, ¿quién eres? ¿En qué posición dejas a las personas que cuentan contigo? Repito, si no eres una persona que se da prisa, ¿quién eres? ¿En qué posición dejas a las personas que cuentan contigo? Aunque Machado firmó un gran contrato al año siguiente, no fue con los Yankees su primera opción. El dueño del equipo explicó por qué. No correr. No va a vender, no va a vender si jugamos al béisbol. Repito, el dueño del equipo explicó por qué. No correr. No va a vender si jugamos al béisbol. Es fácil juzgar y criticar como aficionado, pero no es el único papel que los deportes o el estudio de la guerra tienen que desempeñar en nuestra vida. Deberían servirnos como espejo. Hay algo que hay algo de McClellan en todos nosotros, algo de Machado en todos nosotros. Nos cansamos, nos asustamos, sabemos que será difícil, nos consideramos autorizados y nos volvemos egoístas. No le vemos el sentido, no queremos parecer tontos. Tenemos que esforzarnos por superarlo. Puedes perder batallas, dijo Napoleón, pero nunca pierdas un minuto por pereza. Puedes perder batallas, dijo Napoleón, pero nunca pierdas un minuto por pereza. Pocos de nosotros nos damos toda la prisa que podríamos. ¿Eres una persona con la que tus compañeros y clientes pueden contar cuando te necesitan? ¿O tendrán que pincharte? ¿Tendrán que rogarte? ¿Tendrán que repetir una y otra vez que la situación es urgente? ¿Y qué dirá eso de ti si lo hacen? Esforcémonos por ser mejores y por conseguirlo. Nos damos prisa porque nos importa el partido, porque nos importa la causa. Nos damos prisa porque nunca se sabe en qué momento marcará la diferencia cuando alguien podría estar mirando, cuando podría ser nuestro último intento, cuando la lentitud podría hacer cuando la lentitud podría hacer que lo perdiéramos todo. Siempre debemos correr hasta agotarnos. Corre y punto, porque es lo que somos. Repito, nos damos prisa porque nunca se sabe en qué momento marcará la diferencia, cuando alguien podría estar mirando, cuándo podría ser nuestro último intento, cuándo la lentitud podría ser que lo perdiéramos todo.
Siempre debemos correr hasta agotarnos. Corre y punto, porque es lo que somos. Frena para ir más rápido. Octavio tenía solo 18 años cuando lo nombraron heredero de Julio César. A los 19, en el foro de la élite romana, señaló la estatua de su padre adoptivo y juró que igualaría sus logros. Era un joven con futuro y con prisa por alcanzarlo, pero no se convirtió en el famoso Augusto o el venerable moviéndose rápido. Repito, pero no se convirtió en el famoso Augusto o el venerable moviéndose rápido. Al menos no como cabría esperar. En realidad, su ascenso de pretendiente al trono fue metódico y paciente, y estuvo asesorado por dos grandes maestros estoicos, Atenodoro y Arrodídimo dura- y Arriot Didim, perdón. Durante 10 años compartió el poder con Marco Antonio. Pasó casi 5 años como Princeps Senatus, líder del Senado. Al final, en el 27 a.C., se proclamó César Augusto. Fue un ascenso deslumbrante que, a diferencia de la mayoría de sus predecesores y sucesores, se mantuvo porque se ajusta a su expresión favorita, festina lente, es decir, apresúrate poco a poco. Como nos cuenta el historiador Suetonio, creía que nada era menos adecuado para un buen líder que las prisas y la imprudencia. Repito, creía que nada era menos adecuado para un buen líder que las prisas y la imprudencia. Por eso sus expresiones favoritas eran cuanta más prisa, menos velocidad. Mejor un comandante seguro que uno audaz, y hacerlo lo suficientemente rápido, lo que se hace lo suficientemente bien. Repito, nos cuenta el historiador Suetonio, creía que nada era menos adecuado que un buen líder creía que nada era menos adecuado para un buen líder que las prisas y la imprudencia. Por eso sus expresiones favoritas eran cuanta más prisa, menos velocidad. Mejor un comandante seguro que uno audaz, y hacerlo suficientemente rápido lo que sea lo suficiente, perdón, hacerlo suficientemente rápido lo que se hace lo suficientemente bien. Sí, es importante darse prisa. No podemos retrasarnos, entretenernos o ser lentos. Sí, debemos correr rápido. Al mismo tiempo, el camino también exige un ritmo disciplinado. El que se apresura, el que antepone la eficiencia a la eficacia, el que pasa por alto las pequeñas cosas, al final es poco eficiente. Los básicos, ¿no? Repito, sí, es importante darse prisa. No podemos retrasarnos, entretenernos o ser lentos. Sí, debemos correr rápido. Al mismo tiempo, el camino también exige un ritmo disciplinado. El que se apresura, el que antepone la eficiencia a la eficacia, el que pasa por alto las pequeñas cosas, al final es poco eficiente. Cuando Octavio se hizo cargo de Roma, era una ciudad de ladrillo. Dijo que se sentía orgulloso de dejarla como un gran imperio de mármol. Llevó tiempo. Hubo que hacer bien un montón de pequeñas cosas, pero valió la pena. Ir rápido es fácil, no siempre es lo mejor. En el ejército les gusta decir que lo lento es fácil y lo fácil rápido. Hazlo bien y serás rápido. Intenta ir demasiado rápido y no saldrá bien. ¿Cómo equilibrar las prisas con festina lente? Quizá el mejor ejemplo sea otro general de la guerra civil, George Thomas.
Thomas no era conocido por su velocidad. De hecho, lo llamaban Old Slow Truck, viejo trote lento, apodo que se ganó por la disciplina que imponía como jefe de caballería. Pero en realidad no se trataba de que fuera lento, era deliberado. No lo derribarían no lo derribarían ni lo disuadirían de su causa. Así consiguió su otro mote, Rod od Kichamagua, Rod od Kichamagua, Rod od Kichamagua, Mauga, Roca de Chicamagua, Roca de Chicamauga, ya que, ya que se mantuvo firme contra un enorme ataque enemigo que habría derrotado con facilidad a un general que solo estuviera, a un general que solo estuviera a las maduras, como George McClellan. Repito, ya que se mantuvo firme contra un enorme ataque enemigo que habría derrotado con facilidad a un general que solo estuviera a las maduras, como George McClellan. Grant reprendió a Thomas por no avanzar lo bastante rápido contra el ejército del general Hood en Nashville y tardó tanto en cumplir la orden de Grant de atacar de inmediato que éste quiso relevarlo. Pero fue injusto con Thomas y por eso es demasiado simplista decir que siempre debemos darnos prisa. Grant creyó que Thomas no iba lo suficientemente rápido, que andaba arrastrando los pies. En realidad sabía lo que hacía y solo avanzaba despacio porque quería hacerlo todo bien. Cuando estuvo preparado y bien abastecido, Thomas esperó el momento adecuado, atacó a toda velocidad y aniquiló a su enemigo en la batalla de Nashville, una de las grandes victorias de la guerra, en diciembre de 1864. El viejo trotelento era una roca que en cuanto echaba a rodar, nada podía detener. Esto es festina lente. Energía más moderación, esfuerzo medio, entusiasmo con control. No corras, vete despacio, diría el poeta Juan Ramón Jiménez. Y es cierto tanto, y es cierto tanto para el liderazgo como para el levantamiento de pesas, para correr y para escribir. Darte prisa no siempre consiste en correr, consiste en hacerlo bien. Está bien avanzar despacio, siempre que no te detengas. ¿No entendemos que en la historia de la tortuga y la liebre, en realidad fue la tortuga la que se dio prisa? La liebre era Manny Machado o George McClellan, brillante, rápida por momentos, pero no siempre. Hacer las cosas mal, diría Jiménez a los críticos, a los editores e incluso a los lectores impacientes, no da derecho a meter prisa a la persona que las hace bien. Lo repito. Hacer las cosas mal, diría Jiménez a los críticos, a los editores e incluso a los lectores impacientes, no da derecho a meter prisa a la persona que las hace bien. Así que debemos tener esta actitud no solo con las personas, nuestro jefe, el público o los proveedores que quieren que nos demos prisa, sino también con la parte de nosotros a la que tanto le gusta que empecemos antes de estar listos. La parte de nosotros a la que le gusta luchar, a la que le gusta la acción y quiere ir directa al trabajo. Repito. Así que debemos tener una actitud no solo con así que debemos tener esta actitud no solo con las personas, nuestro jefe, el público o los proveedores que quieren que nos demos prisa, sino también con la parte de nosotros a la que tanto le gusta que empecemos antes de estar listos.
La parte de nosotros a la que le gusta luchar, a la que le gusta la acción y quiere ir directa al trabajo. Por supuesto, tener este impulso es mejor que no tenerlo, pero si no se gestiona bien, pasará de ser un activo a un pasivo. Practica y luego sigue practicando. Se dice que el maestro espadachín Nakayama Hakudo desenvainaba la espada unas 2000 veces al día. En el templo Hayashizaki, durante un maratón de entrenamiento de resistencia, se registró que había desenvainado la espada 10.000 veces en 24 horas. Podemos imaginar la velocidad que exige conseguirlo y también el empecinamiento en hacer tantas repeticiones en tan poco tiempo. Pero, ¿por qué hacer algo así? Porque como dijo el estoico Arrio Dídimo, maestro de Octavio, practicar durante mucho tiempo se convierte en una segunda naturaleza. No nos crecemos para estar a la altura de las circunstancias, sino que actuamos según la pericia adquirida con el entrenamiento. Repito, porque como dijo el estoico Arrio Dídimo, maestro de Octavio, practicar durante mucho tiempo se convierte en una segunda naturaleza. No nos crecemos para estar a la altura de las circunstancias, sino que actuamos según la pericia adquirida con el entrenamiento. En cierta ocasión, un guerrero llamado Miyake Gunbei, que se creía uno de los mejores guerreros del mundo, desafió al samurái Musashi. En su tercer ataque, frustrado por su falta de éxito, Gunbei arremetió contra Musashi con violencia. Musashi, que se había preparado mucho para esta situación, respondió: "No es lo que debáis hacer". Paró el golpe con una espada y observó cómo el hombre se cortaba la mejilla con la otra. ¿Cómo lo supo? Práctica. El lema de Musashi era Chu Tanseki Ren, entrenamiento de la mañana a la noche. Ujú. Repito, el tema de Musashi era Chu Tanseki Ren, entrenamiento de la mañana a la noche. Oh, ya lo has hecho. Repito, oh, ¿ya lo has hecho? Bien, hazlo un poco más. Y después, más, más. 1000 días de entrenamiento para desarrollar. Escribiría Musashi. 10.000 días de entrenamiento para pulir. Para un samurái no existe lo bastante bueno. Si un espadachín bastante bueno se enfrentaba a un luchador mejor, moría. Es como la observación de Bill Bradley, miembro del Salón de la Fama del baloncesto. Cuando no estás practicando, perfeccionando y trabajando, alguien lo está haciendo en algún lugar y cuando te encuentres con él, te vencerá. Es como la Desde observación. 1000 días, mi Yoba. Señora. Desde 1000 días. 1000 días de entrenamiento para desarrollar. Ajá. Sí, aquí está el quiz del asunto. 1000 días de entrenamiento para desarrollar, escribiría Musashi. 10.000 días de entrenamiento para pulir. Para un samurái no existe lo bastante bueno. Si un espadachín bastante bueno se enfrentaba a un luchador mejor, moría. Es como la observación de Bill Bradley, miembro del Salón de la Fama del baloncesto. Cuando no estás practicando y perfeccionando y trabajando, alguien lo está haciendo en algún lugar y cuando te encuentres con él, te vencerá o te matará. Gunbei tuvo la suerte de aprender esta lección y vivir para contarlo. De hecho, después de que Musashi le curara la herida,
Gumbei reconoció su superioridad, se convirtió en su alumno y entrenó y practicó con él hasta que dejó de cometer errores por culpa de su impetuosidad. Repito, Gumbei reconoció su superioridad y se convirtió en su alumno y entrenó y practicó con él hasta que dejó de cometer errores por culpa de su impetuosidad. Mira, no es un ejercicio, no hay grandeza sin práctica. Mucha práctica, práctica repetitiva, práctica agotadora, demoledora y desgarradora. Pero lo que surge de esta práctica es lo contrario de estas tres sensaciones: energía, fuerza, seguridad en ti mismo. Y está algo supremamente importante. Repito, mira, no es un ejercicio, no hay grandeza sin práctica, mucha práctica, práctica repetitiva, práctica agotadora, demoledora y desgarradora, pero lo que surge de esta práctica es lo contrario de estas tres sensaciones: energía, fuerza, seguridad en ti mismo. Te lo mereces. Sí, tu cuerpo arderá, pero esa es la prueba. De esa quemazón surge el verdadero calor, el calor que puedes aplicar a lo que haces, al trabajo y a la vida. El violonchelista Pablo Casals practicó sin descanso hasta bien entrada la madurez, incluso mucho después de que casi todos lo consideraran un maestro, porque creía que seguía avanzando. De hecho, podríamos decir que avanzar y practicar son sinónimos. No puedes conseguir lo primero sin lo segundo, y lo segundo no vale nada sin lo primero. Dios mío, esto toca resaltarlo todo. Repito, el violonchelista Pablo Casals practicó sin descanso hasta bien entrada la madurez, incluso mucho después de que casi todos lo consideraran un maestro, porque creía que seguía avanzando. De hecho, podríamos decir que avanzar y practicar son sinónimos. No puedes conseguir lo primero sin lo segundo, y lo segundo no vale nada sin lo primero. Desenvainar la espada, dar una estocada, bloquear, para desarrollar la resistencia y conseguir esas habilidades. Levantas pesas y te preparas. Para combinarlas, luchas. Sucede lo mismo con la música. Puedes tocar con otros músicos con talento y aprender canciones nuevas, pero antes, como Casals, puedes practicar escalas en tu habitación durante horas. ¿Qué son esas escalas para ti? Será mejor que lo averigües y te pongas a ello. Hagas lo que hagas, con la práctica mejorarás. Florence Nightingale quería que las enfermeras jóvenes entendieran que la enfermería era un arte que requería una preparación tan dura como la obra de cualquier pintor o escultor. Churchill pasó muchas noches practicando sus actuaciones improvisadas. Solo tú sabes en qué consiste entrenar en tu arte como un samurái, un atleta olímpico o un maestro en busca de la excelencia. Solo tú sabrás qué necesitas practicar de la mañana a la noche y qué tienes que repetir 10,000 veces. Repito. Solo tú sabes en qué consiste entrenar en tu arte como un samurái, un atleta olímpico o un maestro en busca de la excelencia. Solo tú sabrás qué necesitas practicar de la mañana a la noche y qué tienes que repetir 10,000 veces. No será fácil, pero en esa carga también está la libertad y la seguridad en ti mismo. Repito, no será fácil, pero en esa carga también está la libertad y la seguridad en ti mismo. El placer de fluir, el ritmo de la segunda naturaleza, la tranquilidad de ser consciente de que, gracias a la práctica, sabrás qué hacer cuando sea necesario, y también el orgullo y la confianza de hacerlo.
Repito, el placer de fluir, el ritmo de la segunda naturaleza, la tranquilidad de ser consciente de que gracias a la práctica sabrás qué hacer cuando sea necesario y también el orgullo y la confianza de hacerlo. Trabaja. ¿Será que repetimos lo resaltado? Porque ya son 5 y Sí, 40. sí, ya llevamos varios temas, varios subtítulos. Ajá. Entonces, espérate, repetimos lo resaltado. Correcto. Ujú. Aunque hubo cosas que eran importantes y se me pasan por alto, Uf, pues, es complicado leer y resaltar por un clavo. ahí yo, ahí. Duda las cosas pequeñas. El diablo, perdón, perdón, el diablo está en los detalles, solía decir el gran almirante Heman Rickover, pero también lo está la salvación. Los hombres se ahorcan con los cabos sueltos, se lamentó. Al centrarnos en la forma y preocuparnos por las cosas pequeñas, nos hacemos más fuertes. De hecho, más fuertes que si corriéramos a abordar problemas supuestamente más difíciles. Si pasamos por alto las pequeñas cosas, nos hacemos vulnerables. ¿Se mejora algo con la falta de atención? Preguntaría el filósofo Epíteto. Por supuesto que no. Tanto si eres carpintero como deportista, inversor u oficial de infantería, la grandeza está en los detalles. Los detalles exigen autodisciplina, aunque nadie se dé cuenta de ellos o a nadie le importe. El poema y proverbio sobre un caballo se remonta quizá a tiempos inmemoriales. Por faltar un clavo se perdió la herradura. Empieza diciendo, y después por la herradura se perdió el caballo, y por el caballo el jinete, y por el jinete el mensaje, y por el mensaje la batalla, y por la batalla el reino. Por faltar un clavo se perdió el reino. Por una ampolla se perdió el partido. Por pasar por alto las pequeñas cosas, por no tener disciplina, todo se perdió. Sálvate, salva el mundo, haz bien las cosas, date prisa. Creo que todo jugador se debe a sí mismo, a su club y al público correr hasta el último minuto que esté en el campo. Repito, creo que todo jugador se debe a sí mismo, a su club y al público correr hasta el último minuto que esté en el campo. Si no eres una persona que se da prisa, ¿quién eres? ¿En qué posición dejas a las personas que cuentan contigo? Puedes perder batallas, dijo Napoleón, pero nunca pierdas un minuto por pereza. Creo que esto es importante. Pocos de nosotros nos damos toda la prisa que podríamos. ¿Eres una persona con la que con la que tus compañeros y clientes pueden contar cuando te necesitan? ¿O tendrán que pincharte? ¿Tendrán que rogarte? ¿Tendrán que repetir una y otra vez que la situación es urgente? Por eso se dice que un líder nunca llega a tiempo, llega antes. Ajá. ¿Y qué diría eso de ti si lo hacen? Esforcémonos por ser mejores y conseguirlo. Nos damos prisa porque nos importa el partido, porque nos importa la causa. Dios, compromiso, ¿no? Nos damos prisa porque nunca se sabe en qué momento marcará la diferencia, cuando alguien podría estar mirando, cuando podría ser nuestro último intento, cuando la lentitud podría hacer que lo perdiéramos todo. Siempre debemos correr hasta agotarnos. Corre y punto, porque es lo que somos. Frena para ir más rápido. Como nos cuenta el historiador Suetonio, creía que nada era menos adecuado para un líder que las prisas y la imprudencia. Por eso sus expresiones favoritas eran: cuanta más prisa, menos velocidad. Mejor un comandante seguro que uno audaz.
y hacer lo suficientemente rápido lo que se hace lo suficientemente bien. Sí, sí, es importante darse prisa. No podemos retrasarnos, entretenernos o ser lentos. Sí, debemos correr rápido. Al mismo tiempo, el camino también exige un ritmo disciplinado. El que se apresura, el que antepone la eficiencia a la eficacia, el que pasa por alto las pequeñas cosas, al final es poco eficiente. Practica y luego sigue practicando. Porque, como dijo el estoico Arriot Dídimo, maestro de Octavio, practicar durante mucho tiempo se convierte en una segunda naturaleza. No nos crecemos para estar a la altura de las circunstancias, sino que actuamos según la pericia adquirida con el entrenamiento. El lema de Musashi era Chu Tanseki Ren, entrenamiento de la mañana a la noche. O ya lo has hecho, bien, hazlo un poco más. Y después, más. 1000 días de entrenamiento para desarrollar, escribiría Musashi. 10.000 días de entrenamiento para pulir. Para un samurái no existe lo bastante bueno. Si un espadachín bastante bueno se enfrentaba a un luchador mejor, moría. Es como la observación de Bill Bradley, miembro del Salón de la Fama del baloncesto. Cuando no estás practicando, perfeccionando y trabajando, alguien lo está haciendo en algún lugar y cuando te encuentres con él, te vencerá o te matará. Gubei tuvo la suerte de aprender esta lección y vivir para contarlo. Repito, Gubei tuvo la suerte de aprender esta lección y vivir para contarlo. De hecho, después de que Musashi le curara la herida, Gubei reconoció su superioridad, se convirtió en su alumno y entrenó y practicó con él hasta que dejó de cometer errores por culpa de su impetuosidad. Mira, no es un ejercicio, no hay grandeza sin práctica, mucha práctica, práctica repetitiva, práctica agotadora, demoledora y desgarradora. Pero lo que surge de esta práctica es lo contrario de estas tres sensaciones: energía, fuerza, seguridad en ti mismo. Te lo mereces. Sí, tu cuerpo arderá, pero esa es la prueba. De esa quemazón surge el verdadero calor, el calor que puedes aplicar a lo que haces, al trabajo y a la vida. El violonchelista Pablo Casals practicó sin descanso hasta bien entrada la madurez, incluso mucho después de que casi todo lo consideraran un maestro, porque creía que seguía avanzando. De hecho, podríamos decir que avanzar y practicar son sinónimos. No puedes conseguir lo primero sin lo segundo, y lo segundo no vale nada sin lo primero. Solo tú sabes en qué consiste entrenar en tu arte como un samurái, un atleta olímpico o un maestro en busca de la excelencia. Solo tú sabrás qué necesitas practicar de la mañana a la noche y qué tienes que repetir 10.000 veces. No será fácil, pero en esa carga también está la libertad y la seguridad en ti mismo, el placer de fluir, el ritmo de la segunda naturaleza, la tranquilidad de ser consciente de que gracias a la práctica sabrás qué hacer cuando sea necesario y también el orgullo y la confianza de hacerlo. ¿Listo? Página 58 para el lunes. ¿Qué fue lo que más les gustó? Perfecto, mi Joa. ¿Mm? Todo. Dicen, los detalles exigen autodisciplina Sí, y que en los pequeños detalles se encuentra el diablo, pero también se encuentra la salvación. sí, Dice, hay que pensar y actuar rápido. Hay que movernos, levantarse temprano y hacer bien las cosas y hacerlas rápido. los pequeños detalles. Ujú. Si voy a hacer una demostración, llevar las herramientas.
Primero que todo, contactar la gente, porque si la contacto, si hago los amigos y no los llamo nunca, pues No pasó nada. ujú, Y si esos voy a hacer una pequeños, demostración y se me quedó el de triturar la vitamina C, el yodo, claro, o peor aún, no fui.